Doctor Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción. Aquí de nuevo con ustedes. Acuérdense que en nuestro canal se transmite nuestro programa, perdón, se transmite por Teleradio América, se transmite por nuestro canal de YouTube, que es Ciudadanos contra la Corrupción C3. Así que aquellos que disfrutan nuestro contenido, que aún no se han suscrito a nuestro canal, por favor suscríbanse, porque esa es la manera que nosotros tenemos de empezar a tener cada vez más alcance para que nuestro contenido llegue a más del pueblo dominicano y así todo el mundo esté bien informado de lo que está pasando a su alrededor y de los diferentes mecanismos que utilizan tanto el empresariado, esa cúspide, esa cupulita del empresariado, conjuntamente con sus empleados los políticos para quitarnos nuestro dinero a nosotros, el pueblo dominicano. Y hoy estamos en la cuarta entrega junto al economista Iriden Estrella. Y esta es muy especial si se quiere, porque no es solo señalar el problema. Nosotros tenemos por costumbre también indicar posibles soluciones a los problemas, como una forma de abrir el debate. Ese sería nuestro aporte. El que entienda que tiene una mejor manera, que la aporte también y Sí, bienvenido claro. sea. Sí, claro. Y porque por eso somos el pueblo dominicano, tenemos muchos recursos humanos, tenemos muchas personas brillantes que pueden aportar. Nuestro aporte es abrir el debate sobre las soluciones a la problemática. Y por esto esta cuarta y última entrega, si se quiere. Bienvenido, hermano Hermano, mío. qué bueno de nuevo tener el honor de compartir contigo y sinceramente que luego de Semana Santa ya hay que poner el cerebro de nuevo a trabajar. Claro. Y nos quedamos en el concepto de que el turismo es una excelente segunda industria sobre la cual sostener el desarrollo y el crecimiento económico de un país. No es una buena primera industria. Es una excelente segunda industria. Dígase que es bueno tú tener minería y turismo, tecnología y turismo, una buena industria pesada y turismo, un buen sector financiero y turismo. El turismo es como un buen apellido, Ya. pero no es un buen nombre. Se pueden hablar muchas cosas sobre las consecuencias socioeconómicas del turismo. El turismo y sobre todo el turismo en el 2024 tiene un sinnúmero de nichos que traen consecuencias sociales. Traen problemas de prostitución de todo tipo. Traen problemas de delincuentes que delinquen en todas partes del mundo y se van a países como el de nosotros, donde no hay un sistema integrado de información, ni una fuerza de control integrada, policial, militar, de inteligencia, y se establecen aquí y hacen lo mismo que hacían en los otros países donde salieron huyendo. Entonces, ¿qué tal si hablamos de potencialidades mineras en la República Dominicana? Sí. Mira, Pedernales es una provincia que prácticamente no hay nada. Hay gente. Y ellos necesitan de todo. Históricamente hablando, en Pedernales hay una mina que en un inicio, cuando Trujillo, era una mina de bauxita. La bauxita es un subproducto mineral natural del cual es muy bueno tú sacar aluminio. El aluminio, que es el elemento más común de la corteza terrestre. Lo que pasa es que tecnológicamente hablando la raza humana tiene una capacidad, una limitante tecnológica en cuanto a la profundidad a la cual podemos llegar. Incluso el hoyo más profundo de la historia de la humanidad fue ruso. Creo que llegó a 33, 34 kilómetros de profundidad. Pero eso es inaudito. La tecnología actual de minas, tú puedes llegar a 1 kilómetro y medio, no más de ahí. El tema es que el aluminio es una de las commodities más necesarias bueno, eso es aluminio.
por el tipo de características, tú te das cuenta. Se utiliza en tecnología, se utiliza en industria ligera y pesada, se utiliza en ingeniería, se utiliza Y tienen gran popularidad las aleaciones con el mismo aluminio, Sí, claro. que han derivado, bueno, se hacen fuselaje de aviones y chasis completo de aviones, estructura aeronáutica a partir de esas aleaciones de aluminio. Hay aleaciones de aluminio que se comportan como una resina. Y hay resinas que se comportan como un aluminio. Por ejemplo, las placas de los cuerpos de afuera de los laptops. Esas que tú las tocas y se siente frío. Pero realmente es un tipo es una aleación mixta que tiene. Un poquito de aluminio, no tanto. Y entonces el aluminio es uno de los elementos esenciales de la modernidad. Ujú. Tenemos una importante cantidad de aluminio ahí. En la forma de bauxita. Sí, señor. Pero grande. Sí, Grande. sí, es que Grande, grande, grande. antes Incluso de esa mina es famosa, antes de que se le cogiera a este grupo que está en el gobierno ahora con convertir Pedernales, principalmente el puerto de Cabo Rojo, en una área de desarrollo turístico, Yeah. como ellos le dicen. Ese puerto era Polo precisamente polo turístico. Ese puerto era precisamente por donde salían los cargamentos de bauxita. Correcto. Sin embargo, tenemos otras investigaciones que cambian el contexto de eso, Roberto, y lo cambian de manera importante. Entre noviembre del 22 y abril del 23, ahí hubo un grupo de científicos determinando si, porque de la bauxita de manera mineral siempre están vinculadas otro tipo de commodities que se conocen como tierras raras. Okay. Las tierras raras, déjame dar un paréntesis aquí que es necesario, porque se habla mucho de las tierras raras, pero no necesariamente la gente lo entiende. Si usted toma una tabla periódica de los elementos, tierras raras son, luego del cuadro que parece una U del principio, ¿no? Es la parte de abajo. En específico, ese cuadro de abajo tiene 3 líneas. Las tierras raras son los primeros 2 de esas 3 líneas. Porque la tercera línea pertenece a elementos atómicos que son generalmente radiactivos. Uh-huh. Los de arriba, tienes laurencio, tanzanio, etcétera, etcétera. Son elementos físico-químicos que se utilizan en desarrollo de dispositivos electrónicos porque tienen la capacidad de alterar de manera muy específica el flujo de los electrones en un circuito eléctrico. Hay metales, como de esas tierras raras, que pueden retener los electrones y soltarlos cuando tú pones un circuito que lo haga. O pueden ralentizar la velocidad de los electrones. Los electrones van a la velocidad de la luz. Ellos pueden, dependiendo de la concentración de un metal específico que tú le pones, reducir a cierto nivel esa velocidad. Eso te sirve a ti para la eficientización de baterías eléctricas. Baterías de dispositivos. Te permiten a ti eficientizar la onda electromagnética que produce una antena de radio móvil. Que con menos energía tú puedas generar una señal mucho más fuerte. Y te he dado solamente 3 casos, pero hay centenares de casos diferentes que tú puedes hacer desde el punto de vista de desarrollo tecnológico de hardware, de dispositivos físicos. El estudio fue presentado al presidente Abinader en junio del 2023. Y básicamente lo que dice el estudio es que existen laurencio, sobre todo laurencio, y que hay una alta concentración de laurencio. Muy alta. Tan alta que podría ser una de las concentraciones más grandes del mundo. Concentraciones en la muestra que se tomó. Y eso se tomó, se le presenta al presidente. ¿Qué hay que hacer ahora? El mismo estudio lo dice. Bueno, lo que hay que hacer ahora es hacer un estudio de factibilidad, Remberto, donde se determina no si hay o no hay y la concentración en la que hay, sino cuánto hay. Uh-huh. ¿Qué es eso? Bueno, literalmente tú haces una mini mina, una pequeña mina. Eso es un proyecto que puede tomar 6 meses, 7 meses. Y tú haces una verdadera explotación ahí para tú hacer un hoyo, una excavación.
tomar diferentes muestras y determinar si el hoyo que tú hiciste o los hoyos que hiciste es como hacer una microexplotación comercial. Ujú. Y tú detectas en qué lugares hay, cuál es la expansión de esas pequeñas acumulaciones de tierras raras que hay. Entonces ahí tú determinas si realmente vale la pena tú expandir esa micromina que hiciste. Eso es un proyecto altamente costoso, porque la minería de tierras raras es particularmente tóxica. Ujú. Son elementos que no es como una mina de carbón, no es como una mina de aluminio. No. Tú estás bregando con... Precisamente por eso es que están en la parte de arriba de los elementos radiactivos. O sea, son elementos que pueden ser nocivos si tú los respiras. Pero no nos vamos por ahí. El tema es que yo creo que tenemos que hacer el ejercicio necesario. Si son 30 o 40 millones de dólares, que lo veamos como si fuese una inversión y nos quitamos de arriba el fantasma de si se puede o no se puede explotar eso de manera comercial. Ah, pero es que déjame decirte la partecita que la gente no conoce. Uh-huh. Aquí siempre se tuerce la naturaleza y desarrollo económico de la cosa para beneficiar a ese mismo grupo. Y como ese grupito no tiene el cerebro de llevar a cabo esa exploración y posible posterior explotación, eso se va a quedar ahí hasta cuando ellos lleguen de la Pretoria caminando a pie hasta ese pedazo, y cuando a ellos les interese, entonces se va a facilitar todo, porque sería muy fácil para el Estado Dominicano, Sí. cualquiera de esas empresas que fabrica aparatos tecnológicos, dispositivos, como la misma Samsung, de la que tú quieras, tú puedes coger, Samsung, Sony, Motorola, LG. LG, o sea, todos los fabricantes de dispositivos. Tú agarras e invitarlos a hacer una empresa conjunta en cuanto a eso, no al estilo Leonel y Lavarri, obviamente, No. sino como va de, bueno, yo tengo el material que tú vas a extraer, tú tienes la tecnología para extraerlo, vámonos 50-50 o vámonos 60-40, en beneficio del pueblo dominicano, el 60, porque al final ellos vienen a sacarlo, pero si nosotros no dejamos que saquen, ellos no lo pueden vender, no pueden manufacturarlo, etcétera, etcétera. Pero eso no va a suceder por una sencilla razón. Ese grupo, para permitir eso, entonces habría que darle un % a ellos, que la compañía fabricante de no va a entrar en eso. No va a entrar en eso, porque ellos no lo hacen. No va a entrar en eso. Entonces prefieren dejarlo botado mejor. Y por eso tú tienes un Cabo Rojo allá. Un Cabo Rojo que la única visión que tiene es un proyecto turístico que ya podemos llamar fallido, porque ni siquiera han podido mantener el flujo de cruceros que dijeron que iban a mantener. Que total, que tú tengas 10, 20 cruceristas en Pedernales no enriquece a Pedernales. Eso no es verdad. Y el turista del todo incluido, lo único que enriquece es al empresario, dueño de la línea hotelera, porque ellos no compran en Pedernales tampoco. Ellos mandan a traer lo que le venden a los turistas, el romo, como decimos nosotros los dominicanos, la comida, etcétera, etcétera. Por lo general se la suplen ellos mismos, o sea que ni siquiera de la zona la sacan. Y ese engaño, cuando la gente, cuando empieza a funcionar, la gente se dé cuenta. Eso va a traer problemas. Claro, no. Sí, claro. Problema está trayendo ya, porque fíjate, ya están buscando dique ingleses para tasarlo, etcétera, etcétera. Eso significa que hay un problema de cuarto. Porque si no hubiera un problema de cuarto a nivel de inversión ahí, se resolvería. No, eso tuviera terminado hace tiempo. Mira, obviamente que tú tienes tu manera de explicarlo, que es una manera basada en experiencia y conocimiento. Yo lo que te puedo decir es la realidad económica. Ahora mismo una onza de oro, una libra, recuerda que tiene 16 onzas de oro. Una onza de oro anda en los 2.100, 2.150, 2.200 dólares. Aquí hay elementos químicos que una onza de los mismos puede valer 30.000, 40.000, 50.000 dólares. Ahí es donde está la verdadera diferencia entre minería de metales preciosos convencionales y la minería de tierras raras. El tema con las tierras raras es que es el pelo en la calva de un calvo.
No hay muchos en el mundo. China tiene. Japón acaba de descubrir uno de los yacimientos más grandes de tierras raras, pero está a 1100 metros debajo del mar. En la fosa de las Marianas, en el archipiélago de las Islas Marianas, hay una de las protuberancias en el mundo más profundas que hay. Bueno, pues ahí abajo hay una inmensa cantidad de tierras raras. Chile tiene unas cuantas, Argentina tiene, y entonces la República Dominicana es de las pocas masas continentales, perdón, de las pocas masas de islas que tienen tierras raras, porque por lo general las tierras raras tú las encuentras en antiguas masas continentales. Por ejemplo, la riqueza de tierras raras que tiene China continental viene de que China era parte de la Pangea. Ese megacontinente del cual se fue moviendo y entonces se fue rompiendo y rompiendo y rompiendo, pero la masa china viene de la formación del planeta Tierra, 4.400, 4.700 millones de años atrás. Entonces, es extremadamente raro que un país como la República Dominicana tenga presencia de laurencio. Te puedo decir, tú no vas a encontrar eso en Cuba. Tú no vas a encontrar eso en Puerto Rico, tú no vas a encontrar eso en Bahamas, tú no vas a encontrar eso en ninguna de esas otras islas más pequeñas. Y sería incluso es un acertijo, realmente, desde el punto de vista científico, por qué nosotros tenemos la presencia de ese tipo de elementos ahí. Pero, sin que profundicemos más en eso, hay otras cosas que podemos mejorar. Las aduanas son un problema. La administración aduanera dominicana, que ha estado manejándose con relativa eficiencia dentro de lo malo. Es una institución que se ha visto históricamente envuelta en alguna de las mafias administrativas más oscuras y rentables de la historia dominicana. Es por donde básicamente pasa todo. Me acuerdo aquella vez, hace 20 años ya, el tema de los escáneres de rayos X. Que era como Hipólito Mejía. Entregarle a una empresa privada literalmente a la viuda de Bochán Javier. Sí. Eso hay una sentencia del Tribunal Constitucional declarando ese contrato inconstitucional. Sí. Y recientemente nosotros nos enteramos de un rumor de un posible movimiento de que le iban a pagar una supuesta indemnización a esa persona por esa contratación. Y nosotros notificamos a Luis Abinader, a la oficina de abogados donde trabaja la hermana, si mal no recuerdo, de Luis Abinader, que es con Langa, creo que Langa Abinader, asociado, una cosa así. La cosa es que nosotros notificamos hasta ellos, por si acaso, que se abstuvieran de hacer cualquier tipo de movimiento, y le notificamos a ellos la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional ese contrato. Fíjate, ¿cuál es el tema con las aduanas? El tema con las aduanas son básicamente dos. Tres. Hay dos de lo que se puede hablar, hay uno de lo que no se pueden hablar, pero como quiera vamos a hablar de eso. Primero es que tú traes un producto a la República Dominicana y es muy lento el proceso. Sí. Es muy lento el proceso. Tengo quejas de muchos amigos que han tenido que importar productos por X o Y razón, por un tema comercial, por un tema de negocios, y al final han tenido que ver, ¿no? Pagar para que le agilicen ese proceso. Lo único que eso funciona como si fuese un peaje, ¿no? Lo cual es extraordinariamente negativo, sobre todo cuando estamos hablando de algo que hay productos, por ejemplo, que te cobran un interés por dejártelo en un almacén en específico, y eso lo único que hace es que te incrementa el costo comercial de tu vender un producto en la República Dominicana. También me enteré hace como 3 años de que se realizó una licitación, y entonces hubo una empresa que ganó la licitación para desarrollar el software bajo el cual se inventarizan la llegada de los furgones. Y luego esa misma empresa terminó siendo una empresa que ofrecía servicios para asesorar el cómo sacar los furgones de aduanas.
Tú sabes lo que es eso. Ujú. Óyeme, yo honestamente no soy un experto aduanal, pero te puedo decir, y tampoco sé si esto es verdad. Debo de ser muy incisivo en esto, a diferencia de otros temas que hemos conversado contigo. Pero tengo tantas quejas de amigos, de gente que trae mercancía de algún tipo a la República Dominicana, que al final debe de haber algo ahí para investigar. Lo otro es que hace falta que algo tan importante como las aduanas es tan importante como el Departamento de Defensa o la Dirección General de Impuestos Internos o el mismo Ministerio de Hacienda. Es parte de esas instituciones que dan forma al Estado Dominicano. Incluso creo que fue una de las primeras instituciones del Estado Dominicano. Sí. Cuando se funda la Cuarta República, se funda con el Congreso, Hacienda, aduanas y ya. Bueno, y obviamente todo el Poder Judicial dominicano. Déjame decirte. Con eso tú armas un país. Déjame decirte algo. Nosotros estamos tan atrasados a nivel de aduana y a nivel burocrático que ya en países, yo te puedo decir que en Jordania, por ejemplo, a ti te ponen, cuando llega tu carga, tu furgón, le ponen un código de barra. Y si el furgón no está puesto afuera para tú hacer tu pago y llevártelo, en 24 horas ellos te exoneran los impuestos. 24 horas contadas, porque el código de barra tiene la hora en que se emite el sticker. Exactamente. Eso significa que ellos le dan absoluta prioridad a una de las entradas de ingresos a su país, Sí, claro, más importantes. Sin embargo, aquí se ha dejado en la pretoria la aduana, que a pesar de que pueda tener un sistema, hay un manejo burocrático enorme, precisamente para que se mantenga en la cadena de corrupción dentro de la aduana. Porque si tú tienes un código de barra que tú le pones a lo que sea y eso tiene que estar fuera en X tiempo, tú vas a reducir los departamentos que van a manejar ese contenedor drásticamente. Eso significa que hay menos lugar para tú hacer cualquier manejo turbio con ese contenedor. Esa es la situación que tenemos. Tú sabes una de las tendencias más grandes que hay ahora mismo en el mundo, desde el punto de vista de análisis. El tema de que las aduanas, aunque sean una institución aparte, se unifican sus sistemas con la Dirección General o con la institución que cobra impuestos. ¿Por qué? Porque al final, si bien las aduanas no cobran impuestos per se, cobran aranceles, ¿no? Y cobran un servicio por el manejo de transporte por el desmonte de los furgones. Al final, eso tiene una finalidad recaudatoria. Entonces, tiene muchísimo sentido que desde el punto de vista de base de datos y de la tecnología que manejan, tengan una unificación con la institución que maneja en general los impuestos del gobierno. Otro tema que está vinculado con aduanas y con los muelles. No podemos seguir con el tema de que haya un supuesto sindicato de transporte pesado que te destruya camiones porque tú compres tus camiones para tú sacar tus furgones y tu mercancía de los puertos marítimos de la República Dominicana. Sí, porque sube el coste del producto. Eso no tiene... Bueno, eso es una evidencia de que somos una república bananera. Eso no tiene otra explicación. Porque el tú tomar que una propiedad privada que tiene seguro, que tú lo trajiste, que pagaste impuestos de primera placa, que tiene su chofer, que tiene... O sea, un camión genera una permisología increíble en la República Dominicana. Así es. El Estado Dominicano sabe todos los camiones sobre todo de uso comercial que hay en el país. Y que yo no pueda comprar mi propio transporte porque hay una organización criminal, delincuencial,
Que me lo rompe a la mala. Que si me lo compro. rompe a la... Y que yo no puedo demandar algo. Porque que tú me rompas a mí ese celular, eso es un delito básico. Sí. O sea, eso no es un delito que yo tengo que hacer una investigación, que yo tengo... No. O sea... No, y hay cámaras en los puertos. Sobre Tiene todo. sistema de seguridad. Claro que sí. Entonces, al final yo soy economista. La República Dominicana se desarrolla a pesar de tener la traba de que traer un furgón de Fort Lauderdale a Puerto Plata es más barato que de Puerto Plata a Santo Domingo. Entonces no podemos seguir, Humberto, con esa incertidumbre por parte de las empresas. Las empresas, si les da la gana, tienen que poder comprar sus propios vehículos para sacar su propia mercancía de los puertos. No debe de haber ningún agente que interrumpa ese proceso de la determinación propia de las empresas. Eso es absurdo, completamente. Es que aquí se ha politizado la práctica económica. Sí. O sea, Sí, claro. aquí cuando un grupo le mete presión al gobierno y el gobierno entiende que va a perder algún tipo de capital político, eso es voto, literal, capital significativo, político. Sí. entonces permiten una serie de prácticas que son totalmente perjudiciales a nivel económico. Y yo no entiendo por qué que lo hacen, porque al final el mayor capital político se pierde cuando tú tienes una economía, no podemos decir mala, sino mal distribuida. Sí. Porque si tú agarras y tienes una economía, por ejemplo, que un grupito de 10, de 100 tienen todo el capital y los otros 90 se lo está llevando el diablo, entonces tú tienes 90 votos en contra. Eso es correcto. Yo te voy a decir una cosa. A mí, analizar la estructura económica dominicana, la economía política dominicana, me acuerda mucho a cómo era Estados Unidos entre 1860 y 1890. ¿En qué se parece? Tú te preguntarás. Yo te podría decir es mucho. Primero, el condicionamiento, la aplicación de la ley, sobre todo en el oeste estadounidense en ese periodo de tiempo, era muy discrecional. No había control. No había... era un punto en el que un delincuente podía hacer lo que sea sin ningún tipo de consecuencias de la ley, porque no había quien enforzara la ley. Eso no existía. Y en un momento determinado, Estados Unidos, incluso el gobierno federal estadounidense de aquel momento, tuvo que recurrir a bandas de criminales pagadas por el gobierno para que esos mismos criminales pusieran el control entre los criminales que no estaban organizados. ¿A qué vamos con esto? Al hecho de que Estados Unidos debió de hacer un pacto de ley financiero, económico y social entre la gente que tenía dinero de la costa este con la gente que tenía dinero de la costa oeste. Porque el nivel de conflicto entre uno y otro era tan grande que estaban perdiéndose muchísimas oportunidades de negocio y de recaudación de impuestos para el gobierno federal que no tenía dinero. Entonces lo que hicieron fue establecer una serie de leyes que propiciaran la seguridad empresarial. Y por propiciar la seguridad empresarial se crearon una serie de grandes inversiones de transporte de ferrocarriles de la época que fueron tan a asegurar la propiedad de las empresas que se convirtieron en monopolios. Y de ahí es de donde viene el monopolio de producción de petróleo de Rockefeller, vinculado con el monopolio de producción de transporte pesado por ferrocarriles de Rockefeller, con la vinculación con el sistema financiero entre Nueva York y California por JP Morgan, y en donde, luego de que se instauraron una serie de reglas que la misma oligarquía empresarial estadounidense se dieron cuenta que funcionaba, pero también se dieron cuenta de que de tener una sola empresa, esa sola empresa grande monopólica no se iba a quedar con un capital ocioso en su sector de transporte. Iba a empezar a comprar bancos, periódicos, cadenas de abastecimiento de alimentos. Lo que hay aquí. Y que hay aquí. Eso no convenía al gobierno federal porque le daba demasiados
demasiado poder sobre el control de la gente, Lo que hay aquí. en contraposición a los mejores intereses de los mismos funcionarios del gobierno federal estadounidense. Lo que hubo fue una ruptura de clases. Y eso llevó a que a principios del siglo XX, una de las reformas más importantes de la economía estadounidense fue la ruptura de los monopolios. Agarraron a Rockefeller Y lo rompieron. y con todo el respeto del mundo, le destruyeron el monopolio de extracción y distribución de petróleo en todo el territorio estadounidense, y de ahí solamente salieron cosas buenas. Pero es que tiene que ser así, porque vamos a ponerte un ejemplo. Si tú lo controlas todo, la única visión económica que hay es la tuya. Eso significa que no hay una expansión a nivel de alcance, a nivel de diferentes negocios económicamente hablando. Eso significa poner en dominicano todos los huevos en una sola canasta. Entonces, ¿qué pasa si la canasta se rompe? O si la canasta no está pensando bien. Exacto. O si la canasta no está analizando la realidad de manera objetiva para tomar mejores posiciones. O como ha pasado, se le acaba el mercado a la canasta. Sí. ¿Qué ha sucedido? O sea, sí. Hay invenciones que han mandado a guardar otras invenciones. Hay innovaciones que han hecho desaparecer un mercado completo, no solo de un producto, sino de todo lo que se desprendía del uso de ese producto. Entonces, el monopolio es tú tirarte al agua sin un salvavidas, sin una opción, sin otro barco. O sea, es un control para un, vamos a decirlo así, una persona o un grupito, porque puede ser un grupo empresarial que tenga un monopolio, como se da aquí. Aquí lo que pasa es que hay un oligopolio, si se quiere. Muchos grupitos empresariales se juntaron y actúan como bloque aquí adentro, lo cual tiene el mismo resultado, porque ellos lo controlan todo. Pero ¿qué sucede? Todos están en los mismos renglones. No hay un renglón nuevo desarrollado, no hay desde hace 30 años. Y cuidado. Y si viene algo nuevo, no permiten que se desarrolle. Exactamente. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que se crea se desperdicia talento, que el dominicano es extremadamente talentoso. ¿Por qué te pongo esto de ejemplo? Bueno, te pongo esto de ejemplo porque hay decenas de miles de casos de dominicanos que estudian, crecen y se desarrollan incluso profesionalmente aquí. Se van a Estados Unidos y rompen en las empresas allá. Y entonces tú tienes... Es lamentable que muchísima gente, los mejores cerebros de la República Dominicana, tienen que emigrar a otras economías donde primero encuentran empleo y segundo donde sus talentos son verdaderamente valorados por el mercado de trabajo de allá. Y esa es una situación que si se mantiene en el tiempo, nos va a pasar el siglo XXI por encima. ¿No está pasando? Y bueno, ya pasó el primer cuarto del siglo XXI. Se fue. No aprovechamos la internet de forma correcta. No aprovechamos la digitalización de los servicios financieros de forma correcta. Se fue completamente la tendencia de las plataformas de criptomonedas y de blockchains. Se fue... Y aparentemente no tenemos el volumen de capital para desarrollar empresas de inteligencia artificial. No, que no lo tenemos. Yo diría que está en manos de personas que ni siquiera saben lo que es la inteligencia artificial. Eso es otra cosa. El tema es que existen tecnologías fundacionales. Sí, el concepto de tecnología fundacional es una tecnología que cuando llega cambia la forma de consumir productos. ¿Y de crearlo? Por ejemplo, podría decir el teléfono. No, teléfono no. El celular es fundacional. El radar es fundacional. El LIDAR, que es este radar de luz para detectar la forma tridimensional de los objetos y la topografía, es fundacional. Bueno, pues blockchains es fundacional. Un blockchain no es más que un registro público en el que nadie puede alterar ese registro público.
Y a mí me gusta hablar este tema contigo porque tú eres abogado y tú sabes que lo que son las instituciones realmente del Estado es un registro. La Junta Central Electoral es un registro. La Cámara de Comercio Dominicana es un registro. La Cámara de Cuentas es un registro. El Poder Ejecutivo es un registro que registra necesidades y cantidad de dinero disponible. Y macha una cosa con la otra. Entonces tú podrías literalmente correr un gobierno entero a base de blockchains descentralizados. Sí. Y con una inteligencia artificial que a base de una programación preestablecida, dígase una ley, corra un sistema de manera automatizada. Déjame decirte. Mucha gente puede estar pensando que estamos hablando de ciencia ficción. No, mira. Realidades. Eso que tú estás diciendo en cuanto a la Junta Central Electoral, aquí se discutió. Se discutió en círculo que como la Junta Central Electoral era un registro que ya estaba automatizado, hay gente que lo que dijo fue, bueno, es que toda esa empleomanía que se va a hacer con ella. Y yo lo que le dije fue, la empleomanía física lo que necesita es un buen plan de retiro. Pero mejor retiro van a tener si nosotros, del presupuesto que se gaste en tener empleados para prácticamente vigilar un registro que ya se encuentra computarizado, va a haber más dinero para darle mejores pensiones, unas pensiones buenas a ese personal, que seguir gastando el dinero en mantener un personal trabajando que ya no es necesario. Este programa es de propuestas para mejorar las cosas. Mira, Remberto, yo creo que no podemos hablar de mejorar nada si no tocamos el tema del Sistema Nacional de Educación Pública. Claro. La educación pública, déjame yo tratar de voltearlo y ponérselo a la gente que nos está viendo desde otra perspectiva. Lo que tenemos que hacer es formar seres humanos con una mayor capacidad de creación de dinero para que el Estado les cobre más dinero, más impuestos. Por lo tanto, hay una visión práctica en donde el por qué la inversión en educación pública no es un gasto. ¿Ok? Es una inversión. Es una inversión. Sí, claro, porque tiene retorno. Yo invierto hoy día una X cantidad de dinero en ti para mañana cobrarte más impuestos. Y para que tú crees mejores empresas, crees mejores empleos, pagues mejores sueldos y así se perpetúa el círculo de vida económico del ser humano. Tenemos que enfocarnos en dar materias que sean deseadas por el mercado laboral de consumo mundial. Como lo hizo Japón. Correcto. Entonces, debemos de olvidarnos de dar religión en los colegios y del debate bastante estéril del tema de la educación sexual y concentrarnos en ingeniería de computación, contabilidad, impuestos, sistema bancario. Por eso estoy refiriéndome en específico a que el dominicano sepa leer un registro, un diario general contable y que sepa... Es que déjame decirte, la formación ideológica a nivel religioso, con el desarrollo de las múltiples iglesias que tenemos aquí adentro, le corresponde a cada iglesia, porque nosotros somos un país laico. No es que estamos en contra de la formación religiosa. Una vez un grupo decide pertenecer a una religión, pero por eso, por ejemplo, los evangélicos tienen su sala de tarea, los católicos su catequesis, etcétera, etcétera. O sea, ellos son los que tienen que encargarse de la enseñanza de su doctrina a nivel académico, para ponerle un nombre. Yo lo que creo es que Pero es que en la escuela se prepara un ente productivo precisamente para que tenga una buena calidad de vida. Hay educación de hogar y hay educación escolar sistematizada a fin de brindar a los niños o al ciudadano, formar un ciudadano productivo y competente. Claro, que no pase hambre, que no coja lucha, que no pase trabajo, que no venga al mundo a delinquir. Necesidades, a delinquir. Porque el muchacho que no tiene habilidades, todos los jóvenes son vivos. Pero si tú esa astucia no la machas con conocimiento productivo, se va a dar a la delincuencia. Claro.
astucia natural, adolescente, esa energía de aprender cosas. Y esa capacidad creativa, inventan. Si no es machada por conocimiento productivo, produce un delincuente. Esto es teoría marxista. Pero es la realidad. Sí. Y es lo que vemos en RD y en otras partes del mundo. Sí. Entonces, tenemos que enfocarnos en ciencias. Ok. Literal. Matemáticas. Contabilidad. Finanzas. Impuestos. Un conocimiento general de cómo funciona el ciclo económico. No hay no porque yo sea economista, no hay ninguna excusa para que un muchacho se gradúe de cuarto de bachillerato sin saber qué es el Producto Interno Bruto. Luego de ahí, yo veo necesario ya que un muchacho sepa cómo funciona un website y que sepa programar un website. Incluso no es necesario conocimientos de programación, pero que tenga la idea de cómo funciona. Eso lo hizo Japón. Sí, yo sé. El nuevo currículum de Japón, incluyendo el idioma inglés y francés, que son los más difundidos a nivel mundial. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo de que no se nos gradúe ningún estudiante de cuarto de bachillerato sin saber inglés. No estoy hablando de que sea bilingüe, ya ser bilingüe implica un nivel más profundo. Que sobreviva en un país de habla de donde se habla inglés, que sobreviva, que pueda suplir sus necesidades básicas. Que tenga un nivel de dominio del inglés que le permita trabajar, mandar emails, leer. O sea, sí, claro. Eso no necesita una fluidez del lenguaje anglosajón, para nada. Creo que también es necesario enfoque en un concepto básico de lo que es la economía internacional. Y por último, mercado de valores. Que nuestros niños sepan qué es una empresa, qué es una razón social de una empresa, una razón económica, comercial. Que se sepa que una empresa está estructurada mediante acciones, que esas acciones se reparten a accionistas, dependiendo de cuál sea el problema que resuelva esa empresa. Se me ocurre ahora mismo el tema de modelo comercial. Que la gente, cuando un niño vea una empresa, ya sepa que esa empresa produce un servicio o un producto que resuelve un problema y lo que hace es cobrar un precio por resolver ese problema. Y yo creo que si nosotros resolvemos eso, ya resolvimos la mitad del problema del sistema educativo dominicano. Para eso hay que empezar con una buena educación temprana. Y creo que la mejor forma de tener una buena educación temprana en cuanto a inversión de tiempo son dos cosas. Abrir la matrícula, la nómina de empleados, de maestros dominicanos a profesores extranjeros. No hay razones más que puro sindicalismo. El hecho de que el por qué no puede venir un profesor argentino, mexicano, chileno, puertorriqueño a dar clases en primaria en una escuela pública dominicana. Eso es una, hay que traer profesores de fuera. Y segundo, hay que mandar a nuestros profesores a una clínica de 1 o 2 años. Cuando tú te pones a ver, uno de los documentos más ilustrativos sobre el futuro de la sociedad dominicana lo hace el Instituto para la Medición de la Calidad de la Formación Pública. Quizá me dije 1 o 2 palabras mal, pero es un instituto que es independiente. Es una dependencia del Ministerio de Educación Pública, pero se maneja aparte. Ellos miden todos los años. Ellos producen un reporte sobre la calidad de la enseñanza en el sistema público dominicano. Cuando tú te pones a ver, sucede que nuestros niños aprenden entre un 40 a un 50% de las materias dadas. Porque no le interesan las otras. Déjame decirte la otra. Porque no le interesan las otras. No. Los muchachos aprenden. Ok. Entre el 40 al 50% del programa de estudios. Pero sucede que el maestro conoce entre un 40 y un 50% del programa de estudios. O sea, los muchachos aprenden
entre el 90 a 100% De lo de que la le está clase enseñando. que le dan. Lo que Ya, pasa es ya. que los maestros no tienen lectura comprensiva, tienen deficiencias en sus métodos pedagógicos o simplemente no conocen la materia que tienen que dar. O sea que el límite lo está poniendo el maestro y no el muchacho. Exactamente. Ya. Tú sabes que aquí se habla de... Ese es uno de los datos que yo... Pero oye, aquí se habla del sistema educativo, el problema de la educación, como si fuera algo aparte, cuando esa es la base de todo. O sea, si no pasó esa etapa, el reto no se puede hacer o no funciona, porque al final tú tienes una estructura que es estructura estatal, estructura privada, pero todo es un solo sistema aquí adentro, que interactúa con sistemas de otros países afuera. Cuando un niño no tiene la preparación académica suficiente, él lamentablemente queda fuera del sistema. Sí. Entonces se le limita el crecimiento a ese niño, se le limita el desarrollo a ese niño, pero él está fuera del sistema. Y sigue saliendo, sigue perdiendo ese recurso humano. Esas eran las personas que se suponía que iban a entrar al sistema y eran el relevo de lo que se encuentran. Porque la realidad de nosotros hoy no va a ser la de mañana ni va a ser la de ayer. O sea, ayer estábamos análogos. Hoy estamos digitales, mañana estaremos Dios sabe dónde. Mañana estaremos inteligencia artificial, si se quiere, para ponerle un nombre. Y así como evoluciona el mundo alrededor de nosotros, evoluciona también ese que nos va a suplantar a nosotros, el relevo de nosotros. Pero si tú interrumpes esa cadena, lo primero que se queda sin ningún tipo de evolución es precisamente la estructura, que es lo que nos ha pasado a nosotros. Así mismo como la educación empezó a caer en picada, pues así mismo se detuvo el progreso de nosotros a nivel de modelo económico. Y yo creo que a nivel de modelo mental. Pero ven acá, Remberto, tú coges un periódico. ¿Qué porcentaje del periódico del día de hoy te pareció algo interesante? No, la mayoría es disparate. Los O temas hay que te da buscarlos. una información que tú no conoces o que tiene algún valor para ti de alguna forma, aunque sea farándula. O un evento que no es repetitivo. Bueno, si tú tomas la edición dominical del New York Times, Yo la leo a veces, sí. viejo, mira, Sí, Le Monde. es otra Sí, cosa. claro. Sí. Si tú tomas una edición semanal de The Economist, todo lo que tú vas a ver ahí son ideas que no son usuales ni comunes. No, ¿tú crees que tú tengas otro planeta? Entonces, ¿por qué yo comparo eso con lo que ofrecen la prensa escrita? Porque la prensa escrita es un buen resumen del ecosistema de ideas que se manejan en una sociedad. No, pero yo te lo voy a... Espérate, aguántalo ahí. Es peor, yo te voy a explicar por qué. Porque esa idea de la que nosotros leemos en The Economist y en todas esas revistas extranjeras, hay dominicanos participando en la creación de ella afuera. Sí, claro. O sea que nosotros estamos leyendo en diario extranjero logros de los muchachos de nosotros allá afuera, porque allá afuera se pudieron desarrollar. Claro que sí. Eso es lo grande de esto. Eso es lo que yo encuentro surrealista, manito. Sí. Que esos avances que esa gente publican, que nosotros vemos, tienen participación dominicana. Sí. Hay muchos Junot Díaz. Sí. Pero muchos. Sí. Para los que no lo conocen, Premio Nobel de Literatura dominicano. Premio Pulitzer. Y solo tuvo que salir de aquí. Porque es que aquí no habían oportunidades. Nada más tuvo que salir de aquí. Exactamente. Y hay muchos otros escritores dominicanos que son la vanguardia de la escritura dominicana de menos de 40 años, que es una cosa increíble. Donde Junot no está, Junot tiene más de 40 ya, pero hay otros escritores, pintores, escultores, artistas dominicanos, que no estamos hablando ni siquiera de lo de emboceros, ni de... No. Estamos hablando de profesionales que salieron de una universidad y ejercen lo que aprendieron ahí. Y yo...
Lo único que yo quiero al final decirles, porque tenemos 4 ediciones ya, es que lo económico no solamente es económico. Lo económico es la expresión financiera de una realidad humana y social. Sí. No hay una cosa más triste que cuando te dicen, no, que la inflación fue tanto porcentaje. Hermano, si una inflación fue de 5%, hay productos que tienen una inflación de 15 y de 20%. Ese número solamente te dice el promedio de ese momento. Y eso lo que implica es que hubo gente que fue al supermercado y no pudo comprar lo que quería comprar, aún siendo comida. Entonces no hay peor economista que el que solamente sabe de economía. Hay que darle la versión humana a las cosas, y lo que representa, lo que hemos estado hablando, es que las oportunidades de desarrollo son muy limitadas, no son suficientes. Estamos en un punto en el que las oportunidades de desarrollo son cada vez menos, pero la población es más. Pero eso es aquí adentro, aquí en nuestro país, en el suelo patrio. Sí, claro. Y eso es lo triste del caso. No, vamos a dejarlo hasta aquí, señores. Se nos agotó el tiempo. Tenemos ya, esta es la 4ª entrega y la final, para darle a ustedes una idea de cómo hemos llegado a nivel económico hasta este punto. Yeah. Agradecemos la participación de Eriden Estrella. Un placer, y hermano. lo tendremos aquí debatiendo otro tema próximamente. Que el Señor los bendiga.